La psicogenealogía. Este libro trata acerca del enfoque psicogenealógico y cómo nos puede ayudar de un modo definitivo a mejorar diversos aspectos de nuestra vida. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué es la psicogenealogía y de dónde surge esta corriente de pensamiento? Podemos entender la psicogenealogía como el estudio de inspiración psicológica, de la herencia familiar que recae sobre cada ser humano. La idea esencial que está detrás de la comprensión psicogenealógica del ser humano es que detrás de los síntomas y los conflictos que vivimos en nuestra vida presente están presentes los problemas sin resolver de nuestros antepasados. Así, podemos entender cómo muchos comportamientos extraños, enfermedades repentinas, desgracias o bloqueos en el amor, el trabajo o la economía suceden en nuestra vida sin que aparentemente haya una causa reconocible que los esté provocando. A través del análisis genealógico se vuelve fácil de entender cómo, por ejemplo, el nieto necesita emigrar del mismo modo que lo hizo su abuelo, cómo muchos se autolimitan para no superar a sus progenitores, o cómo los hijos repiten patrones de comportamiento nocivos que se remontan a varias generaciones atrás. La visión psicogenealógica, que puede parecer extraña a nuestra percepción del ser humano, basada en el estudio de la personalidad o el carácter individual, es muy común en casi todas las culturas tradicionales del planeta. En realidad, este saber no hace sino unirnos con algo ancestral, el reconocimiento de que estamos conectados con nuestros antepasados. En otras palabras, que la historia familiar, con sus promesas y sus amenazas, es muy importante para la construcción de lo que somos. Entender que el colectivo tiene un poder muy fuerte sobre el individuo es algo que aún nos cuesta asumir, pero que tiene una gran importancia cuando ese colectivo es nuestra propia familia, representada no solo por la influencia evidente de nuestros padres, sino por toda la historia familiar, ya que ésta tiene un peso considerable a la hora de definir quiénes somos y demostrarnos cuáles son los caminos correctos o incorrectos de la vida, como veremos más adelante. La psicogenealogía surge y se desarrolla entre Europa y Estados Unidos durante el siglo XX, gracias a las investigaciones de varios estudiosos, entre los que destacan nombres como el psicólogo de Stanford, Gregory Bateson, el psicoanalista Murray Bowen, el psiquiatra húngaro-norteamericano Iván Bosormeny, la investigadora Annie Anselin, el artista franco-chileno Alejandro Jodorowsky, el terapeuta Bert Hellinger, así como personajes como Nicolas Abraham, Maria Torok, Vincent de Gaulle y muchos otros. Aunque existen diversas visiones dentro de esta disciplina, nosotros vamos a desarrollar a lo largo de este libro un enfoque ecléctico que toma lo mejor de cada corriente. De este modo, acogemos tanto la idea tradicional de que una persona solo es feliz cuando está en armonía con los deseos de su sistema familiar, como el concepto más contemporáneo de que todos necesitamos crear nuestro propio camino, individualizarnos y generar así un destino propio que nos ayude a ser más felices. Todo conecta con todo. Todo conecta con todo, los sistemas. Para comprender realmente todo el pensamiento transgeneracional, es muy importante entender el concepto de sistema y las implicaciones de esta palabra, puesto que en todo momento estaremos hablando de sistema familiar. A veces hablaremos también del sistema social. Un sistema es una organización de cualquier tipo en la cual sus miembros tienen una estrecha conexión entre sí. De este modo, todo lo que sucede dentro de un sistema afecta de una manera u otra a todos los miembros del mismo.
Dentro de la visión sistemática, es muy importante entender que las relaciones que se dan entre los miembros del sistema son tan importantes como los propios componentes del mismo. Así, en una familia son tan importantes las relaciones de poder como y cómo se expresa el amor, cómo las personas que configuran esa familia se expresan y se relacionan entre sí. Esto se debe a que no podemos entender a la familia como una colección de individuos aislados, sino que estos están conectados por hilos invisibles. Sin ellos, no podríamos entender nada de lo que sucede entre esas personas. Así, el mismo hombre que es resolutivo en su trabajo puede vivir dominado por su esposa en el hogar, expresando en cada sistema laboral y familiar un rol diferente sin dejar de ser la misma persona. Vivimos en un universo de sistemas dentro de sistemas. En nuestro caso, nos interesamos específicamente por dos sistemas: el social, que engloba a todo lo que nos rodea en nuestro país, y de un modo más extenso en la región del mundo a la que pertenecemos, que es Occidente, y el sistema familiar más reducido al clan del que cada uno forma parte. Los sistemas familiares son tan variados como familias existen en el mundo, y no hay dos iguales. Asomarse al interior de un sistema puede producir perplejidad, y si no lo crees, recuerda la primera vez que saliste de tu casa para ir a comer o a jugar a casa de tu mejor amigo o amiga de la infancia. ¿Acaso no descubriste costumbres extrañas para ti? ¿Relaciones de parentesco que no eran exactamente iguales a las que conocías en tu hogar? Cuando somos niños, adoptamos nuestro sistema como algo normal y pensamos, con el pensamiento mágico de los niños, que todas las familias son como la nuestra. Pero muy pronto, al empezar a socializarnos con otros niños, descubrimos que esto no es así y que cada familia es un mundo. Lo que nos parecía normal no es habitual en todas las casas, y hay comportamientos ajenos que vienen a abrirnos una nueva dimensión de las relaciones familiares. A medida que nos asomamos al mundo de las familias, descubrimos que hay sistemas donde impera el amor y en otros donde gobierna la disciplina. Hay familias rígidas, flexibles y desestructuradas. Existen sistemas familiares gobernados por la ley, que producen jueces y policías, y sistemas que viven al margen de la ley, que dan lugar a delincuentes. Hay sistemas de médicos y sistemas de enfermos. Los hay de artistas o de personas de orden. Hay sistemas donde la mujer es poderosa hasta el punto de empequeñecer al hombre, y hay otros donde la norma es la sumisión de la mujer al deseo del varón. Hay sistemas donde se concibe a los hijos con amor, y otros donde se conciben con vergüenza o bajo el temor del pecado. Los hay también donde los hijos solo se producen mediante la violación de la mujer, o negando al hombre cualquier posibilidad de ejercer como padre, y así hasta el infinito. Dentro del pensamiento psicogenealógico es importante entender el significado de nudo sistémico, del que hablaremos en varias ocasiones a lo largo de esta obra. Un nudo sistémico es un conflicto no resuelto en algún punto del árbol familiar. En otras palabras, aquello que se soluciona no genera dolor transgeneracional, sino los temas que quedan pendientes, lo que se oculta, lo que se teme, lo que no se sana correctamente. Si tenemos en cuenta que muchas veces nuestros antepasados no contaron con medios para resolver algunos de sus problemas más graves, no es extraño que todos carguemos con algunos nudos sistémicos en nuestro pasado familiar. Ahora bien, en el mundo transgeneracional, el concepto de pasado no se refiere a algo que esté fuera de nuestro alcance. De hecho, los nudos sistémicos
los problemas no resueltos por nuestros antepasados están muy vivos en nuestro interior en este preciso momento y actúan de un modo insidioso en nuestra vida actual. En los sistemas familiares no existe el tiempo ni el espacio. De este modo, lo que sucedió hace algún tiempo puede muy bien estar actuando en tu vida presente, como si fuera una bendición o una maldición, ya que esa persona está muy viva dentro de tu ser. No hace falta que hayas conocido a ese antepasado, ni es preciso vivir en el mismo país o región. Todo lo que ha existido en la familia existe dentro de ti y probablemente también todo lo que puede existir en el futuro. Eso tiene dos derivadas. La primera, que ya hemos visto, es que podemos estar sufriendo conflictos en nuestra vida que no están directamente relacionados con nuestros propios actos, sino que vienen heredados de conflictos familiares ancestrales que están sin resolver. La segunda, de tipo positivo, es que podemos resolver esos conflictos familiares que actúan en nosotros. En algunos casos, puede suceder que al desatar el nudo familiar que hemos heredado, se den cambios en las personas de nuestro entorno, aunque esto no siempre se puede asegurar. En todo caso, uno no debe trabajar en sí mismo para resolver los conflictos de otros miembros de la familia, sino para desatar los propios nudos y acceder a una vida más plena. Si lo que te sana a ti sana a tu pareja, a tus padres o a tus hermanos, es una excelente noticia, pero eso no debería de ser tu primer objetivo, puesto que nadie puede hacer nada por los otros que no haya hecho antes para sí mismo. Hay que reseñar que existe una excepción a lo dicho. Los hijos siempre sienten la mejoría de sus padres, independientemente de la edad que tengan, de manera que todo lo que resuelvas en ti va a tener un efecto muy positivo sobre tus hijos, si es que los tienes. Ni siquiera es preciso que les expliques nada de lo que hagas, si no lo deseas. Ellos notarán cambios positivos en sus vidas de un modo automático y sorprendente, por lo que se puede decir que sanar tu árbol genealógico es el mejor regalo que les puedes hacer a tus descendientes. Aparte, claro está, de haberles dado la vida. Hay dos elementos básicos que definen cada sistema, que son los límites que establecen con respecto a otros sistemas y las normas internas por las cuales se rigen. Veremos esos temas a continuación. Los límites del sistema. Un sistema se define, entre otras cosas, por los límites que establece al exterior y porque se organiza interiormente y la forma en cómo se organiza. La cuestión de los límites es importante en la medida en que nos permite reconocer qué es lo que pertenece al mismo y qué es lo que puede considerarse foráneo. Los límites externos del sistema se establecen siempre con respecto a los demás sistemas. Cuando hablamos del sistema familiar, que es el tema central de este libro, es fácil entender que una familia define sus límites en contraposición al resto de las familias. El factor de cierre de esa frontera es el apellido común, que todos comparten y que es la señal identitaria que les une a un tronco común y les convierte en ramas de un mismo árbol. En el plano interno, los límites se establecen a través de los rangos familiares, que estudiaremos con detenimiento en un capítulo posterior. Ahora bien, teniendo en cuenta que los límites externos son los que definen a un sistema, también es preciso tener en cuenta que en ningún caso estos límites son impermeables a todo lo que está fuera de la familia. Un sistema familiar forma parte de un sistema mayor que él, que es la sociedad. Entre ambos existe una serie de conexiones que hacen que las normas sociales, por ejemplo, influyan en los miembros de una familia o que ésta se vea influida por acontecimientos que afectan a todo el conjunto social. ¿Cómo puede ser un conflicto, una catástrofe natural, una crisis económica o por el contrario, un periodo de prosperidad?
También existe una influencia en sentido contrario, desde la familia al sistema social, puesto que toda la sociedad está formada por individuos que forman parte de familias. Las ideas que hemos recibido, los modelos que nos han ayudado a crecer, se transmiten también desde la familia al conjunto y en cierto modo impregnan al sistema más amplio en el que estamos envueltos. Observando de cerca al sistema familiar, que suele representarse como un árbol del que brotan diversas ramas, tenemos que comprender que si cada extremidad representa a un individuo, ningún árbol genealógico puede subsistir sin el injerto de nuevas ramas. Todas las familias son heterogéneas y todos somos hijos de padres mezclados, ya que ningún árbol podría prosperar mucho tiempo siguiendo un esquema de consanguineidad. Esta entrada de nuevos individuos al sistema familiar es esencial para la renovación del clan. Las personas que entran a la familia a través de la unión con los individuos que ya forman parte de ella aportan nuevas ideas, formas diferentes de hacer las cosas, normas novedosas y también nuevas prohibiciones. En el plano biológico, cada vínculo con alguien externo aporta una carga genética diferente que viene a refrescar al ADN de la familia. Esto le da la oportunidad de mejorar o al menos de cambiar los patrones genéticos que ya existen. Desde el punto de vista del sistema, la persona que entra es en primer término un elemento extraño, pero si lo miramos desde el punto de vista del otro sistema que viene a unirse al nuestro, nosotros también somos para ellos elementos extraños que entran a formar parte de su árbol genealógico. Estas conexiones, por más que sean imprescindibles para que el árbol siga creciendo, no son siempre bien recibidas. Depende del grado de apertura que tenga el árbol receptor que el nuevo individuo sea aceptado o rechazado. En todo caso, aunque un árbol parezca cerrado en sí mismo, impermeable a la entrada de nuevos miembros, está, como hemos visto, necesitado de savia nueva. De modo que aunque la recepción sea fría en algunos casos, esta inclusión de alguien nuevo se hace completamente necesaria para su evolución, por lo que el nuevo miembro acaba siendo aceptado de buen grado o a regañadientes. Solamente en aquellas familias que buscan deliberadamente su propia extinción, casos que ya estudiaremos más adelante, se evita por todos los medios que entre sangre nueva a renovar el clan. Las normas del sistema. Como ya hemos visto, todo sistema se define en primer lugar por sus fronteras exteriores. Así, cada familia lo es en función de que lleva un apellido diferente a las demás. El segundo elemento definitorio de cualquier sistema son sus normas internas que varían de una familia a otra. Las reglas internas del sistema son esenciales para entender qué es lo que se espera de cada miembro del clan, qué es lo permitido y qué es lo que se castiga. El conjunto de normas que puede tener un sistema familiar puede ser extenso o breve, pero no hay una familia que no tenga sus reglas internas. Esas normas indican, por ejemplo, hasta qué punto se admite la expresión de sentimientos intensos, qué es lo que está permitido hacer o decir en torno a la mesa, cómo se habla de la sexualidad a los niños, hasta dónde se admite que llegue una mujer en el mundo laboral, o qué vestimentas se consideran decentes o indecentes. Esto por citar algunos pocos ejemplos. A lo largo que distinguen a unos sistemas de otros es que determinadas familias son más estrictas en el cumplimiento de sus normas. Las familias rígidas suelen tener además un conjunto más amplio de prohibiciones y una variedad de castigos para los que las incumplen. En cambio, hay familias que parecen no estar regidas por ninguna norma, aunque esto nunca es totalmente cierto. Las familias desestructuradas podrían ser un ejemplo de sistemas sin normas, pero en realidad, cuando se estudian con detenimiento, se descubre que tienen también reglas internas.
La diferencia es que estas normas suelen estar ocultas y parecen estar encaminadas a que cada individuo tenga una vida tan desdichada como lo sea posible. Por último, hay familias donde existe un mayor grado de libertad en el cumplimiento de las normas. Son los sistemas flexibles en los que las reglas internas se van adaptando a cada situación y tienen mayor facilidad para soportar la disidencia de sus miembros. Las normas o reglas internas del sistema permanecen relativamente estables a lo largo del tiempo, pero si se observan a través de las generaciones, vemos que experimentan ciertos cambios, así que el sistema también sufre mutaciones. Esto se debe a que por una parte la sociedad evolutiva y con ella cambian lo que es aceptable e inaceptable para los individuos y las familias, costumbres que hace años eran imposibles, como las uniones no matrimoniales o incluso los matrimonios entre personas del mismo sexo. Son hoy en día habituales y forzan a muchos sistemas familiares anclados en el pasado a aceptarlas como parte de un proceso que difícilmente tendrá marcha atrás. Por otro lado, la propia dinámica del árbol familiar exige que deban entrar a él como esquejes individuos de otros árboles. Como ya hemos visto, ninguna familia puede perdurar si no es a través de las uniones con individuos que pertenecen a otras familias. Estas, como es lógico, traen consigo sus propias normas, sus costumbres y sus tabúes. Esta dinámica es imparable y trae consigo una obligatoria renovación del árbol que no es solo genética, sino también ideológica y normativa. Por último, existen en todos los sistemas hombres y mujeres que están dispuestos a romper las normas, que se atreven a desafiar las prohibiciones y que permiten que los sistemas progresen y no acaben asfixiados por sus propias reglas. Estas personas que están a la vanguardia suelen ser aquellos que viven su existencia en los límites del sistema o fuera de él y pagan un precio por ello. En muchos casos, son los que tienen que buscar ayuda psicológica, los heridos, los desplazados, los marginados, pero también los que iluminan el camino que otros seguirán después. La primera mujer que se divorcia, el primer joven que se declara abiertamente homosexual, el primer hombre que rechaza la profesión impuesta, todos ellos son la esperanza del sistema, porque se enfrentan a las reglas y las cambian. Dicho esto, conviene saber que para comprender cabalmente un sistema es preciso definir con la mayor claridad posible cuáles son sus reglas internas, qué es lo esperado y lo deseado para cada miembro del clan. Conocer estas normas es esencial para que podamos reconocer qué parte de las mismas nos ayudan a crecer y cuáles pueden ser un obstáculo en nuestro camino.